Hay errores que uno comete en los momentos en que menos capacidad tiene para no cometerlos. Cuando el dolor es demasiado grande para que el cerebro funcione con la claridad que necesita. Cuando lo único que quieres es que algo termine y firmar parece la forma más rápida de hacer que termine. Cuando la persona que debería estar protegiéndote también está en un momento que no le permite protegerte completamente. Firmé los papeles del divorcio sin leerlos un martes por la tarde. Con un bolígrafo prestado. En una mesa que no era la mía. Con la única intención de que esa conversación terminara y yo pudiera salir de esa habitación y respirar. Lo que pasó después fue una llamada de mi abogada que no esperaba recibir. Llorando. Pero para entender esa llamada necesito contaros lo que había antes de los papeles. Llevaba 12 años casado con Marcos. No voy a decir que fueron 12 años malos porque no lo fueron en su totalidad. Fueron 12 años de una relación que tuvo sus momentos reales y sus momentos difíciles y que al final llegó a un punto donde ninguna de las dos personas que la formaban podía seguir siendo quien necesitaba ser dentro de ella. Eso es todo lo que diré sobre el matrimonio porque el matrimonio no es el centro de esta historia. El centro es lo que pasó cuando terminó. Marcos tenía un abogado que llevaba semanas preparando los términos del divorcio. Yo tenía a Carmen, mi abogada, que me había acompañado en el proceso con la paciencia de quien entiende que los divorcios no son solo documentos legales sino también procesos emocionales que tienen sus propios tiempos que no siempre coinciden con los tiempos del derecho. Carmen me había dicho varias veces que no firmara nada sin que ella lo revisara primero. Me lo había dicho con la claridad que se usa cuando se quiere que algo quede absolutamente claro. Lo había entendido. Y luego llegó ese martes. Marcos me llamó para quedar. Dijo que quería que termináramos con esto de una vez. Que tenía los papeles listos. Que era sencillo. Que no había nada que discutir porque él había sido razonable en todo. Que lo único que faltaba era mi firma. Debería haber llamado a Carmen antes de ir. No llamé. Fue. Lo que pasó en esa reunión tuvo la dinámica que a veces tienen las situaciones con personas que te conocen bien y saben exactamente qué botones presionar. Marcos sabía que yo quería que todo terminara. Sabía que llevaba meses agotada. Sabía que el proceso me había desgastado de formas que no siempre eran visibles pero que él conocía porque había estado presente mientras ocurrían. Usó eso. No de forma cruel y calculada exactamente. Sino con la habilidad inconsciente de quien ha aprendido durante 12 años a gestionar las conversaciones contigo de cierta forma. Me dijo que los papeles eran estándar. Que Carmen los había visto en versiones previas. Que lo único que había cambiado eran algunos detalles menores. Que si quería podía llamarla pero que probablemente estaría de acuerdo en que era razonable. Miré los papeles. Eran largos. Densos. Con el tipo de lenguaje legal que requiere concentración para procesar y que en el estado en que yo estaba ese martes por la tarde no estaba procesando bien. Pensé en llamar a Carmen. Y luego pensé en cuánto más quería que durara todo aquello. Firmé. Salí. Me fui a casa. 2 horas después sonó el teléfono. Era Carmen. Y cuando escuché su voz supe inmediatamente que algo no estaba bien. No porque llorara de forma obvia desde el primer segundo. Sino por esa calidad específica de la voz de alguien que está conteniendo algo mientras habla y que no lo contiene completamente. Me preguntó si había firmado algo ese día. Le dije que sí. Hubo un silencio. Y luego me preguntó si sabía lo que había firmado. Le dije que los términos del divorcio. Me dijo que sí. Pero que me preguntaba si sabía exactamente qué términos. Y entonces empezó a explicarme. Lo que yo había firmado no era la versión de los documentos que ella había revisado en las semanas anteriores. Era una versión diferente. Con cambios que no eran detalles menores. Había cláusulas sobre la distribución de bienes que estaban redactadas de una forma que me dejaba en una posición significativamente peor que la que habíamos negociado. Términos sobre propiedades compartidas que tenían implicaciones que yo no había leído. Una cláusula específica sobre algo que habíamos acordado verbalmente de una forma y que en el papel decía otra cosa completamente.
La diferencia entre lo que yo creía que había firmado y lo que había firmado en realidad tenía un valor económico concreto que cuando Carmen me lo dijo me hizo sentir físicamente el impacto de haberme sentado en esa mesa y haber firmado sin leer. Carmen estaba llorando porque era mi abogada y porque había fallado en protegerme de algo que era exactamente su función protegerme. Me dijo que lo sentía. Que tendría que haber insistido más. Que tendría que haber establecido un protocolo más claro. Que no debería haberme dejado en una posición donde eso pudiera ocurrir. Le dije que la culpa era mía. Me dijo que era de los dos. Y que ahora había que ver qué podía hacerse. Lo que siguió fue uno de los periodos más intensos que he vivido desde el punto de vista legal y emocional al mismo tiempo. Carmen trabajó durante días con una dedicación que tenía algo de responsabilidad profesional y algo de reparación personal. Revisó cada línea de lo que yo había firmado. Identificó los puntos donde la versión que yo había firmado se desviaba de lo que habíamos negociado previamente. Construyó un argumento sobre las circunstancias en que se había producido la firma. El argumento no era que yo no hubiera firmado. Era que las circunstancias en que la firma se había producido tenían elementos que merecían ser examinados. Que los documentos firmados diferían de las versiones previamente discutidas sin que yo hubiera sido informado de los cambios. Que eso tenía implicaciones sobre la validez del consentimiento que yo había dado. No fue un proceso simple ni rápido. Hubo conversaciones. Hubo negociaciones. Hubo momentos en que parecía que lo que había firmado era definitivo e inamovible y momentos en que Carmen encontraba un ángulo que abría una posibilidad que antes no parecía existir. Marcos reaccionó de las formas que reaccionan las personas cuando algo que creían resuelto resulta no estarlo. Con la irritación de quien había calculado una cosa y se encontraba con otra. Con sus propios abogados construyendo su propia versión de lo que había ocurrido. No fue una experiencia agradable. Pero fue necesaria. Al final los términos del divorcio se renegociaron. No exactamente a lo que yo habría querido en el escenario ideal. Estos procesos raramente terminan en el escenario ideal. Pero sí en un lugar significativamente diferente de lo que habría quedado si Carmen no me hubiera llamado esa tarde y si ella no hubiera hecho lo que hizo en los días siguientes. Lo que aprendí de todo ese proceso tiene varias dimensiones. La primera es sobre firmar sin leer. Que nunca se hace. Bajo ninguna circunstancia. Independientemente del cansancio, del estado emocional, de las ganas de que algo termine, de lo que la otra persona diga sobre la urgencia o la simplicidad del documento. Que si alguien te dice que los cambios son menores y que no hace falta que lo leas, eso es exactamente la razón para leerlo. Que el cansancio emocional es precisamente el momento en que uno es más vulnerable a exactamente este tipo de error. La segunda es sobre los abogados y para qué sirven. No solo para revisar documentos cuando uno se los lleva. Para establecer protocolos que protejan a sus clientes incluso de sus propios impulsos en los momentos de menor claridad. Carmen aprendió algo de ese día. Yo aprendí algo de ese día. Y la relación de trabajo que tuvimos después fue diferente y más sólida por lo que habíamos pasado. La tercera es sobre las personas que llaman llorando. Que una abogada que llora porque ha fallado a su cliente es una abogada que se toma su trabajo de una forma que no todos lo toman. Que ese llanto, que en el momento me sorprendió, fue también la señal de que había alguien en mi esquina que iba a hacer todo lo posible para arreglar lo que se podía arreglar. Y la cuarta es sobre los errores que se cometen en los peores momentos. Que no definen lo que viene después. Que a veces lo que parece un error irreversible tiene, con la persona correcta y la persistencia correcta y la voluntad de no rendirse ante lo que parece definitivo, más posibilidades de ser corregido de lo que parece en el momento más oscuro. Firmé los papeles sin leerlos. Mi abogada me llamó llorando. Y juntas hicimos lo que hacen las personas cuando algo sale mal y deciden que salir mal no es el final de la historia. Eso es todo. Gracias por escucharme.